Amigos, muy buenas, bienvenidos a su programa El Otro Lado del Disco, que todos los sábados usted lo espera, siempre a través de la mejor emisora del país, Tu Nueva Radio Ya. Como siempre nos acompaña el maestro Ronald Hernández, leyenda de la música nicaragüense, que le da el toque especial a este su programa de todos los sábados. Maestro, muy buenos días. Buenos días, Carlito, ¿qué tal? Un placer volvernos a encontrar en este programa. Ya saben, el programa de los artistas nacionales, el otro lado de los artistas nacionales, el lado que no se conoce. Y aquí estamos, hemos tenido ya 10 programas exitosos. El último con Carlitos Baltoano estuvo muy movido. Mucha gente me ha llamado para felicitarnos. Así es que vamos por buen camino. Siempre vemos a los artistas saltando al escenario, interpretando canciones, dando palabra al público, pero todos tienen una historia que contar y ese es el sentido de este programa, el otro lado del disco, el otro lado de la historia de cada uno de nuestros invitados. Así es, y esta mañana tenemos un invitado especial. ¿Por qué es especial? En primer lugar, porque es mi amigo. Tu hermano. En segundo lugar, porque tiene varias facetas en su carrera musical. Ha sido un músico muy estudiado, ha estudiado fuera de Nicaragua, estuvo en Cuba, estuvo en Europa. Además es un productor de espectáculos, un productor musical. Y además de eso, como si fuera poco, pues es nuestra máxima autoridad cultural. Hoy por hoy es el director del Instituto de Cultura y Juventudes. Así es que vamos a tener el honor de conversar hoy con el maestro Ramón Rodríguez. Bienvenido. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias, Carlitos. Muy alegre que tengamos este programa como una referencia de nosotros los artistas que cada día siempre damos lo mejor en los diferentes espacios culturales que tenemos en nuestro país. Un programa que es dirigido por un músico, una leyenda, como decís vos, pero también por un melómano, en el caso tuyo, y conocedor también del ambiente artístico. Así que los felicito y esperamos pues que sigan cosechando. Teníamos rato de querer hacer este programa, porque era como una necesidad, usted lo había apuntado en el primer programa, donde la gente iba a conocer más allá de los artistas. Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo. Aparece en concierto homenaje a los Beatles. Se sube el telón, sale el maestro Ramón Rodríguez a dirigirse al público y todos, ahí está el director del teatro, pero todos quieren saber qué ha hecho Ramón Rodríguez a lo largo de su historia. Bueno, la verdad que ha sido muy casual todo lo que, digamos, a muchos músicos nos ha pasado, sobre todo en Jinotega, de donde venimos muchos músicos. Recordemos que después del terremoto, bueno, Managua quedó destruida, pero la Escuela Nacional de Música, o el Conservatorio Nacional, que había sido dirigido por el maestro Ernesto Rizzo, se traslada a Jinotega, ¿verdad? Y todos los instrumentos, al parecer, una gran mayoría, pues quedaron bastante bien, y se da una oportunidad en una escuela pública, que en esa época se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. Estudiábamos ahí muchos jóvenes, adolescentes, niños, y llegó la fiebre de una banda musical con maestros europeos, y se oía en la escuela pues todas las tardes música, y nos acercamos varios jinoteganos y comenzamos a estudiar música. Nos alegra mucho y queremos agradecer al maestro Rizzo, que nos inculcó siempre el estudio, la música clásica. No es que la música popular tampoco no tiene mérito, pues, pero digamos una formación desde niños, comenzamos a conocer las grandes obras de los maestros como Bon Supé, los hermanos Strauss, a conocer el Danubio Azul, a conocer Caballería Ligera y otros temas que nos fue llenando ese acervo musical, y que ahora, cuando ya los interpretamos con orquesta sinfónica, pues recordamos con mucho cariño esos inicios que tuve yo y otros amigos jinoteganos. ¿Quién fue su ídolo en la música? Bach, Juan Sebastián Bach, y sigue siendo. Nosotros, la gente cree que
Pues no sé, en determinada manera fueron muchas coincidencias porque cuando yo estaba en Jinotega había una casa que la niña estudiaba piano y tocaba siempre unas piezas sencillas de Bach, del libro de Ana Magdalena Bach. Y yo me recuerdo que esa melodía me gustó cuando nos pusieron ya los instrumentos, el clarinete, yo saqué esa melodía. Y el maestro me preguntó, ¿de dónde te la aprendiste? Bueno, pasaba ahí, le digo, siempre ahí escuchando y pues me la aprendí. Ah, ese es de Bach, me dijo. Entonces nos quedó ese nombre. E igualmente yo comencé a estudiar clarinete y después me pasaron al oboe, que es un instrumento también muy complicado, pero es un instrumento de la época de Bach. Entonces creo que ahí hice esa sinergia con el instrumento, con la música barroca. E igualmente vino una oportunidad de becas, ¿verdad? Y venimos 20 jóvenes becados a Managua, justamente donde está la colonia Dambasch. Esa construcción la hizo el arquitecto Pablo Dambasch y después se donó para cuestiones culturales y sigue ahora todavía prestando servicio, es una parte de las escuelas de arte y ahí iniciamos nosotros ya estudios con maestros también de Estados Unidos, de Inglaterra, de Centroamérica y justamente comenzamos a estudiar con mayor fuerza, digamos, todo lo que tiene que ver con la música clásica. Después también vino un grupo, que en ese grupo no vino Ronald, porque hay una historia con Ronald también. Vinieron otros músicos muy buenos de Estelí que se fueron incorporando a ese sistema de becas que en esa época comenzaba el movimiento de las orquestas juveniles en Venezuela. Venezuela comenzó hace 50 años, Costa Rica un poco menos, tal vez unos 40 años, y aquí se estaba organizando algo parecido, porque créanme que esto de trabajar con los jóvenes, con los niños, crearles ilusiones, la música a nosotros nos abrió un camino lindísimo, con muchas bendiciones. Tuvimos la oportunidad de la revolución de estudiar en Cuba, en Alemania, de conocer grandes maestros, y creo que toda esa experiencia que se generó con esos becados acá y que muchos optaron también por la música popular, otros por la música de concierto. Eso ha generado en Jinotega, por ejemplo, y en Estelí, que haya una cantera fuerte y muy buena de músicos con una tradición también amplia. Así que más o menos esos fueron los inicios nuestros, no solo míos, sino de muchos amigos de Estelí, de muchos amigos de Jinotega y también inclusive jóvenes que fueron becados de acá de Managua. Lamentablemente la guerra nos truncó muchas ilusiones, pero ganamos otras y ya en el 80 con la revolución pues se abrieron mejores perspectivas. Algunos estudiantes de esa época, Ramón, también se trasladaron junto con la Escuela de Música, ¿no? Así es, nos trasladamos, inclusive yo cuento siempre que nosotros vivimos una época en la Dambasch, acondicionaron algunas habitaciones y ahí vivimos un tiempo, después ya alquilamos cuartos como todos los jóvenes de la época y recuerdo que recibíamos una beca en el 76 de $50 mensuales. O sea, pagábamos el cuarto y nos quedaba, pues. Pero lógicamente el servicio de transporte no es como ahora, entonces en el caso mío yo viajaba de colado en el tren que salía a las 5 de la Dambasch, pero pasaba por el paso a desnivel, el viejo, a las 8 de la mañana. Entonces yo caminaba de Villa Progreso hasta la norte, agarraba el tren, llegaba a 8:30 a la escuela y ahí regresaba a las 5 de la tarde. Prácticamente nos dedicamos a la música y aprovechamos el tiempo y eso nos ha permitido pues tener mucha experiencia en el ámbito. O sea que usted es contemporáneo del maestro Ronald Hernández. Sí. Se conocieron desde chavalito. Sí, a Ronald lo conocimos, yo lo conozco ya cuando vine de Cuba. Pero te iba a contar esta historia que es algo que está pendiente con Ronald, porque Ronald del niño lo iban a becar para la Scala de Milán. Entonces tenemos pendiente un homenaje a Ronald, que le vamos a poner el niño de la Scala. Estoy esperando esa No, beca por todavía. eso, sí. Entonces, había, como te digo, en esa época también hubo un florecimiento de los grupos populares.
y Estelino fue la excepción, Jinotega, había la Carazo Jazz, Matagalpa Jazz, Jinotega Jazz y los grupos de acá. Entonces creo que en Nicaragua musicalmente lo que nos ha hecho falta tal vez es profundizar más en los estudios, y esa debe ser la meta de todo músico, ¿verdad? Prepararse, buscar cómo crear nuevas oportunidades. Nosotros desde el Instituto de Cultura estamos haciendo algunas iniciativas que se va a ir mejorando con el tiempo. Hemos comenzado unos ciclos de talleres y conversación con Ronald, con Andrés, porque es importante también darle un espacio al jazz, a la música popular. Creemos y lo hemos visto, no hay nada mejor que todo lo que es la música vaya siempre de la mano. Hemos visto cómo artistas populares han hecho cosas con orquesta sinfónica y viceversa. Entonces, en un tiempo hubo una fricción entre la música popular y la música de concierto, pero eso ya lo hemos venido dejando y creemos que el músico debe valorar siempre el campo donde está y respetarnos uno a los otros, porque al final trabajamos. El maestro Ronald Hernández ha exteriorizado de que él es un fanático al jazz. Usted es música clásica. Sí, pero soy muy respetuoso de los otros géneros y los promuevo, pues, porque creemos que la música es una sola. Simple y llanamente hay géneros que pues, buscan opciones, diferentes raíces, ¿verdad? Y el mismo bolero está el bolero clásico, el bolero jazz, el bolero ranchero. Entonces, al final, música es música. Entonces, en ese particular, creo que en este caso, los músicos de Yastá, Andrés, Eric, Melvin, han sido también bien abiertos a tocar cosas también clásicas. Pues hace poco Andrés hizo una versión de Nessun Dorma en guitarra. Entonces creo que esos encuentros son buenos y nosotros tenemos que seguir. No, y definitivamente ya esa fricción que existía entre la música académica, más bien entre los músicos académicos, ¿verdad? Sí. Y los músicos de nosotros, pues los músicos de música popular, ya forma parte del pasado. Yo creo que ahora las mentes están más abiertas, las comunicaciones, el internet, etcétera, la modernidad en general nos ha hecho cambiar mucho de pensamiento. Creo que todos extrañamos instituciones musicales más fuertes, con más fortalecimiento, y eso nos toca a nosotros como instituto, como también academias independientes. A mí me alegra mucho, por ejemplo, la gran mayoría de las academias de ballet son que han hecho emprendimiento las exalumnas, ¿verdad? En el caso de los músicos es más difícil el emprendimiento, pero bueno, siempre hay un comienzo y eso genera casualmente que podamos de futuro fortalecer. Yo sé que ha sido una preocupación de los músicos de Macoya, de Yastá, de nosotros como Camerata también, tener una institución que sea un parámetro de mucha calidad y en eso estamos, pues. Yo realmente considero que estamos todavía un poco lejos de eso, pero el entusiasmo, el esfuerzo lo tenemos que hacer porque en Nicaragua hay muchísimo talento. Actualmente tenemos un proyecto con el Ministerio de Educación donde tenemos más de 1.200 niños estudiando música clásica e instrumentos clásicos, que inclusive después pues, ya tocan música popular. Pero el sueño de una orquesta sinfónica completa, de una orquesta con un nivel espectacular, estamos todavía en ese. Un sueño suyo, que en Nicaragua haya una orquesta gigantesca y qué melodía clásica se tocaría en el Teatro Nacional. ¿Cuál sería esa melodía que usted sueña con que se toque con una orquesta gigantesca aquí en nuestro país? Bueno, ya hemos hecho esfuerzos, te digo. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, 4 veces la novena de Beethoven. La última vez participamos 250 músicos. Una vez hicimos Carmina Burana, espectacular. Pero son proyectos, como te digo, coyunturales, pues, pero decir, en la programación del teatro o de nosotros,
vamos a hacer tal y tal cosa ya, como lo programan en otros países. Sí, hemos hecho un avance enorme porque, por ejemplo, hemos estrenado 4 ballets con orquesta sinfónica y música en vivo. Eso hace 3 años era imposible. Tenemos con Encanto ese ciclo de ópera, que ya prácticamente tenemos todo el repertorio de las principales óperas que se presentan en el teatro. En ese particular, uno monitorea los teatros que se hacen. Y fíjense que, por ejemplo, Nicaragua hace 12 óperas al año. Por ejemplo, Guatemala y Costa Rica el año pasado hicieron una, ¿verdad? Y vamos poco a poco, pero bueno, creemos que tenemos que hacer un esfuerzo por generar esa escuela como han hecho nuestros hermanos cubanos. Esa es una cantera que sale, pero con mucho talento, porque ellos visionaron justamente que la enseñanza debe ser desde 6 años, darle atención, y eso automáticamente va como las academias de béisbol, ¿verdad? Sí. Vos trabajas con los niños y eso te va a garantizar ese futuro en el deporte, en el arte, en la música. Nosotros todavía estamos apenas empezando. Pero bueno, después queda el dilema. Los muchachos se gradúan y qué expectativas podemos darle de trabajo. Lo que sucede también es que, digamos, una orquesta sinfónica es toda una institución en un país. Y lo que no hemos todavía podido lograr es precisamente institucionalizar una orquesta sinfónica como se debe. Es decir, por lo menos con 80, de 80 para arriba, pues, de integrantes. Se están haciendo esfuerzos. Yo creo que en un futuro cercano, si continuamos con este trabajo, pues lo lograremos, siempre y cuando tengamos el apoyo, por supuesto, porque, bueno, esa es inversión. Esa es una inversión que hay que hacer. Y a propósito de eso, Ramón, la vez pasada, cuando empezó el gobierno del comandante Daniel, recuerdo que a los pocos días o a las pocas semanas nos convocaron a un encuentro nacional de músicos. Y una de las principales inquietudes era que los músicos demandaban un estudio de grabación, porque, y como vos decís, pues hay un gran talento en el país y aquí mismo en los programas uno de los sueños de todo mundo es grabar su propia música, música original. En algunos pueblos, en algunas zonas del país, lo que quieren es rescatar su folclore, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué proyectos hay alrededor de eso? Hoy en día un estudio de grabación ya no es, digamos, inalcanzable. Sin embargo, es una gran necesidad demandada por la mayoría de los artistas, pues, de la música en este caso. Bueno, casualmente estamos trabajando ya en eso. El estudio va a quedar en la colonia de Ambas. Ya estamos en la parte de licitación. Va a ser un estudio donde va a funcionar justamente para esa preocupación de Ronald, mía, porque primero va a ser un estudio para todos, claro, bien planificado, bien ordenado, y que nuestros jóvenes, nuestros músicos puedan grabar. Ya tenemos los recursos, ¿verdad? Ya está un proceso de licitación y yo creo que cuando mucho 3 meses. Vamos a cumplir esa parte del compromiso que tenemos con los artistas y con los músicos. Es muy complejo, pues, porque siempre sabemos que aun cuando la tecnología nos permite grabar más fácil que hace muchos años, pues siempre se necesitan algunos equipos que te dan, digamos, en la calidad sonora en la grabación. Y el personal técnico. Y el personal técnico. Entonces, casualmente, nosotros vamos a tener 2 productores que son los que van a estar al frente del estudio, son 2 buenos músicos. Uno de ellos es Osmancito Delgado y posiblemente también vamos a incorporar al maestro Eric Hernández, pues que estén los 2 de ahí turnándose. Y vamos a hacer también una especie de evaluación, de criterio, pues que para que lleve también todo un objetivo de calidad y a la vez también reforzar, apoyar. Lo otro que estamos
pronto por inaugurar también es algo paralelo al estudio, que es un centro de digitalización musical. Ya tenemos el equipo y las oficinas van a ser en el Palacio Nacional. Ahí vamos a tratar de comenzar algo que también es importante, es digitalizar la obra de nuestros grandes maestros, la obra de los arreglistas actuales, hacer una biblioteca digital que nos permita que lo poco que tenemos digitalizado mandarlos a las orquestas. Por ejemplo, hace unos años vino un grupo del Ejército Rojo y nosotros le mandamos el Solar de Monimbó y lo tocaron igualito con el arreglo del maestro Raúl Martínez. Creo que eso va a ser también parte integral del estudio y todo, porque necesitamos que la obra de nuestros grandes maestros también esté digitalizada y que esté expuesta al público, porque generalmente uno no le presta el arreglo al otro, el otro no les presta. En el caso nuestro siempre hemos facilitado. Yo creo que no puede grabar cualquiera. No, por eso. Artista. Bueno, hay parámetros que evidentemente hay que tomar en cuenta, pues la calidad, el orden de las cosas. Ahora, también hay artistas que por sí solos han logrado grabar con mucho esfuerzo. El otro día hablábamos con Ophilio y lo que le ha costado a Ophilio, pues grabar su obra ha sido un esfuerzo extraordinario. Y hay otros, como el mismo Macoya, pues que se ha procurado siempre hacer sus grabaciones, los grupos de música bailable, como tienen un contenido comercial, pues hay algunos recursos pero hay gente que tiene muy buena obra, que tiene muy bonitas canciones y no tiene los recursos y ni los va a tener porque probablemente no se comercializan, pues. El otro día hablábamos que la industria musical en Nicaragua casi es inexistente como industria. Y mientras eso no se desarrolle, pues el artista en su mayoría va a tener que recibir o va a tener la necesidad de apoyo. Y en este caso, un estudio de grabación pues es fundamental porque en primer lugar cumple los sueños de cada compositor. Decir, que su obra se materialice. Es como la culminación o Exactamente. hacer el sueño realidad. El sueño realidad. Sí, porque por ejemplo ya el concepto del disco compacto ya no es factible, la memoria, entonces ahora tenemos que irnos más también a la parte tecnológica, aunque yo sé que siempre el concepto de grabación es difícil, ¿verdad? Es cómo después lo plasmamos en un material, digamos, como... Sí, pero ahora es más fácil porque vos le grabas a un artista 3 temas y esos 3 temas ya están al aire, Sí, por ya eso están te en las digo. plataformas. Por eso te digo. Ya no necesitas disco compacto, esto, ya vos lo tirás a las redes y automáticamente se da a conocer. Creo que, como les digo, 3 meses ya vamos a estar listos y ha sido siempre una preocupación del instituto y ahora lo vamos a hacer realidad. En 3 meses ya comienzan a grabar. Sí, porque bueno, ya hemos comenzado con la licitación y nos hemos pues, lógicamente va a ser un estudio sencillo, pero sí con un buen equipamiento. Funcional. Eso, funcional. Ahora no es necesario los grandes. Como aquí grabamos con estos micrófonos, profesor. Así es, pero ahí sale. Ahí sale la paloma ahí. Lo Vamos- otro, discúlpame, Carlito, antes que se me vaya el pájaro, porque tener al ministro aquí es medio complicado por sus ocupaciones. Lo otro, la otra inquietud, Ramón, que hemos tenido desde siempre es el asunto de las leyes que protegen a los artistas. La otra vez comentábamos que, por ejemplo, los deportistas ya tienen su ley general del deporte. Sí. Los artistas no tenemos, más bien la ley que teníamos, pues un poco maltrecha porque se desactualizó, porque en muchos de los aspectos los gobiernos anteriores no lo cumplieron y más bien la cercenaron. Pero es necesario y es vital, creo yo, trabajar en una ley general de cultura. Yo sé que no es fácil, porque eso tiene que ver con muchos recursos y darle un seguimiento riguroso a una ley general de cultura, pero yo creo que como país es una de las deudas grandes que tenemos con los artistas. Sí, yo creo que igual nosotros tenemos que buscar un modelo como la ley de deporte que nos permita justamente
tener algunos recursos como los tienen las federaciones que antes andaban pidiendo, ahora tienen sus recursos, tal vez lo necesario como para desarrollar. Hasta premios de lotería Sí, dedicados al sí. deporte. Creo que tenemos que ir viendo cómo echamos a andar una propuesta, creo que hay siempre anuencia, porque esto de las leyes también es medio complicado. Recuerden que hubo una reforma tributaria y con los problemas que se tuvieron después en la parte de la época del COVID y todo, entonces creo que poco a poco pues tenemos que ir generando la posibilidad de crear una ley de cultura, aunque en la ley que hay sobre las líneas generales de la cultura, pues se plasma el apoyo. Esto del estudio de grabación va a ser casualmente un fortalecimiento y una propuesta que nosotros como gobierno vamos a darles a los artistas. Ahora mismo, pues como te decía, hemos estado trabajando con las escuelas de ballet, de danza, se ve un florecimiento y pues nos toca ahora una promoción fuerte porque lo que ahora tenemos, que casi los 153 municipios de nuestro país tienen o un coro, o una pequeña orquesta, tienen su grupo de danza y ellos mismos generan una actividad cultural local. Entonces no creas, ahora no es como antes que pues todo iba de Managua, hemos estado fortaleciendo todo el aspecto de talleres para música, para danza, para teatro. Nosotros como instituto tenemos una agenda bien fuerte. Cada 15 días visitamos casi 20, 21 municipios con actividades de teatro, actividades de música, títeres, magos, porque esa es parte de nuestra labor de promoción de la cultura. Vamos a ir a la pausa. Usted toca oboe, se llama. Sí, el oboe. ¿Sabe qué canción es muy buena en oboe? El amor es azul. ¿Así? Tal vez nos regale ese tema musical el maestro. Bueno. El amor es azul. Ahí ya, yo le decía a Ronald que tengo meses no tocar, pero bueno, ahí está. Aunque sea uno, pues, Sí, porque sí. está semi-retirado. Estoy como semi-retirado, ya casi jubilado. Yo escuché esa canción en la orquesta de Billy Vaughn, que era famoso en la época, pero dicen que el maestro, ¿verdad? Me contó Denis Schwartz. Si aquí hay un maestro del oboe, ese se llama Ramón Rodríguez. Pero Vale también la pena escucharlo. Gary también. Sí, pero entonces tal vez nos regale entonces. Ahí estamos, pues ahí vamos a dejar El amor es maestro. azul con el maestro Ronald Hernández y el maestro Ramón Rodríguez y yo disfrutando de esta melodía. Antes de ir a la pausa, veámosla y disfrutémosla.
Amigos, continuamos en el otro lado del disco a través de la mejor emisora del país, tu nueva radio ya. Todos disfrutábamos de El amor es azul, Love is Blue, con la interpretación del maestro Ramón Rodríguez y el maestro Ronald Hernández. Sí. Yo estoy El aprendiendo. dúo dinámico. El dúo dinámico. Ronald una vez hizo para un aniversario de la Camerata, y no hace mucho también lo interpretamos un arreglo sinfónico de Historia de Amor, que es el arreglo famoso que todos conocemos. Love Story. Sí, Love Story, de eso. Y la versión original la arregló Raúl y él la tocó con la Camerata. Muy, muy lindo esa versión. Bueno, aquí estamos, pues siempre. Mira, a mí me gusta la música clásica. Ya, yo disfrutaba, por ejemplo, de Beethoven, ¿sí? Moonlight Sonata, escuchaba, me gustaba mucho la Quinta Sinfonía, la Novena Sinfonía, Turkish March, La marcha turca. sí, esa es famosísima. Y por supuesto Paralisa, pero también me gustaba Mozart, que tiene también una Turkish March, que tiene otra similar. Pero la gente, a los chavalos, poco le interesa la música clásica ahora, profesor. Te voy a decir algo. De nuestra generación, lo que recordamos de los dibujos animados es lo que Walt Disney hizo, que empleó la música clásica en los dibujos animados. Por eso vos tenés esa cultura. Todos también, sin antes estar en la música, nos atraía mucho la música que ponían de fondo. Y era justamente para popularizar la música clásica. Hasta Chespirito la hizo, que después lo demandaron por usar la marcha turca. Entonces, y recordemos también los esfuerzos que hicieron la Boston Pops y otras orquestas norteamericanas, e igualmente varios arreglistas argentinos como Waldo de los Ríos han acercado muchísimo la música clásica a las personas. Se da un fenómeno también. La cultura de nuestros países no es de una sola vía. Nosotros hemos hecho aportes a la música universal de nuestros países. Por ejemplo, ustedes escuchan el Tico Tico con la Filarmónica de Berlín, que es una pieza brasileña, o escuchamos los tangos de Gardel, escuchamos las cumbias sinfónicas, o sea, la misma habanera. Entonces nosotros hemos contribuido muchísimo a ese acervo musical latinoamericano en los mejores escenarios de Europa. Sí, eso, como usted apunta, lo de los dibujos animados, por ejemplo, los chavalos de la época. O el Bugs Bunny. La Quinta Sinfonía de Beethoven. Eso Ahora influye es mucho. difícil. Creo que ahora el acercamiento a los músicos, y lo vemos casualmente en uno de los discos de Ofilio. Cuando uno va a la universidad y canta la bala, los muchachos dejan de cantar y el público está cantando. Y ese a veces es muy controversial cuando viene la opinión de los poetas sobre la musicalización, son como muy celosos, pero lo hacemos justamente para que el poema o la obra poética de ese escritor pueda ser también más atractivo a los jóvenes. De vehículo Sí, para transmitir. pero no crean, no todos los poetas les gusta, es muy controversial. Pero bueno, nadie le puede quitar a un arreglista o un compositor que musicalice la obra de grandes poetas, y eso en la literatura latinoamericana pues es muy frecuente. Mire, usted es el director de cultura. Sí. Por ejemplo, es muy difícil para usted mencionar nombres porque se requiere de mucha ética, pero mencionó de que aquí hay un talento espectacular de cantantes. No de cantantes, de todo. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros a nivel centroamericano, pues más se refleja en los becarios nuestros en Costa Rica. Y antes, te estoy hablando de 40, 50 años, llegaron músicos a Costa Rica que marcaron un gran respeto. Manuel III como fagotista, Raúl Martínez, ¿verdad? Saúl Tellería, músicos que los respetan allá. Y más antes, muchísimo antes que ellos. Por ejemplo, hay un director de orquesta famoso que se llama Giancarlo Guerrero, él nació en León. Claro, pues que ya ahora parece pues que se crió en Costa Rica y es un director de grandes orquestas en Estados Unidos.
Y eso te demuestra pues que tenemos músicos tocando en orquestas de Francia, nicaragüense, José Leal, y así otro. Aquiles Tapia, que era hijo de Tapia Molina, el periodista, creo que era Sí, don Rodolfo Tapia Rodolfo, Molina. sí, ese hijo de él. Y vive en Francia y se dedica a la música en Francia. ¿Cómo Entonces, se llama David Salomón? David Salomón Jarquín, del proyecto de la Casa de los Tres Mundos, ganó un concurso y tiene una vida artística muy buena en Alemania. Otro muchacho de Jinotega, un trombonista, jazzista, Donald Vega, el sobrino nieto de un tránsito. Entonces hay mucho talento. Entonces nosotros somos optimistas que si nosotros creamos una infraestructura, una posibilidad de crear las condiciones, los estudios, para que los niños tengan mayores opciones de aprender en música. Eso, y lo veo yo visito cada semana los municipios y generalmente siempre pido pues que bailen o que toquen o que canten y siempre encontrar un muchacho. Cuando comenzamos el programa, antes de iniciar el programa, hablábamos con Ronald y mencionábamos de que esto iba a ser como una estrategia para que la gente, la afición, se interesara más en la música nicaragüense y en los músicos, que conocieran la historia de los músicos. ¿Cómo usted valora el interés que hay de la afición nicaragüense para el músico nicaragüense? Porque vivimos en una época de globalización. Todos andan pensando más allá de la frontera y el músico nica. Bueno, es muy complicada la pregunta porque siempre, como decimos, vemos a veces hacia otros lados. Pero creo que poco a poco la sociedad nicaragüense, lo vemos también en algunos comentarios en las redes, cuando se presentan las agrupaciones o hay un interés de determinado espectáculo, pues se nota que hay un apoyo. Lo que pasa es que, como Ronald decía hace poco, la transculturización ha hecho daño a nuestros pueblos. Hemos sido invadidos por música que muchas veces no es buena, ¿verdad? El caso del reggaetón. Hay países como Cuba que el reggaetón está prohibido. No porque tal vez sea un género musical, porque estamos abiertos a todo, sino la calidad poética de la letra que muchas veces denigra a las mujeres o son panfletos de letras que no va acorde con la ética de un país o de la mujer o del mismo hombre. Entonces es complejo, pero creo que a medida que nosotros hagamos un esfuerzo para que podamos escuchar y dar buena música e inculcarle también a los jóvenes la buena música nicaragüense, porque Nicaragua tiene música regional, tiene música de la costa del Caribe, tiene música romántica y seguimos componiendo cosas románticas, tiene música también con géneros tropicales que han sido compuestas por las agrupaciones nuestras. Aquí creo que poco a poco debemos de darle la libertad también a los jóvenes que una cosa que yo veo también bastante acertada es que, por ejemplo, cuando hay ópera o ballet, ya hay muchos jóvenes. Y eso es importante. Y nosotros siempre decimos, la ópera nos gusta porque no la teníamos. Pero ahora que la tenemos, pues vamos poco a poco cautivando un público que le va interesando. Igual el ballet. Mira lo que pasó 2019. Inicio del 2019 o inicio del 2020. Me tocó viajar con el béisbol a Brasil. Anduve en Sao Paulo. Todos los domingos en Sao Paulo hay algo que se llama la Avenida Paulista. En la Avenida Paulista cierran la calle para vehículos. Solo es personas caminando a pie y en cada esquina hay un cantante. Hay cantantes aficionados, hay cantantes semiprofesionales o pro, y ellos llevan su parlante y comienzan a cantar, y la gente que va a pie caminando en la Avenida Paulista se va deteniendo, escuchando el talento. Yo creo que eso ayudaría mucho a una identificación del público con el artista nicaragüense. Pero la gente le echa dinero a... Le echa su dinerito. Pero de esos lugares salen también gente brava. Sí. Mira, es importante... Yo me imagino eso tipo la avenida de Bolívar a Chávez, pues que un día se le dediquen a los artistas, que lo ubiquen y que la gente ande caminando bonito. Esa es una buena idea, hacer un festival, digamos así, callejero, que es válido porque es una expresión auténtica de la gente.
Es importante algo que decía Ramón. Nosotros tenemos que tener una mente abierta para lo de afuera también, pero lo que tenemos que hacer es escoger con pinzas lo bueno de afuera, porque hay cosas muy malas hoy en día, pero también hay cosas buenas, muy buenas, y lo vemos en YouTube, lo vemos en varias plataformas, y lo que nos queda es eso, dejarnos influenciar por las cosas buenas, no por las cosas, por las bagatelas, digamos, ¿verdad? Artísticas que abundan también. Creo que eso le pasó al bolero. Todo el mundo creía que el bolero iba en decadencia. Y vino Armando Manzanero y como productor hizo 3 discos, romances con Luis Miguel, que lo lanzó a todas las edades. El bolero ya se sentía que iba. Por lo mismo, pues no lo promovimos como era. Estamos hablando a nivel latinoamericano. Pero cuando hacen ese disco, eso vino y arrasó con todos los jóvenes. Y yo creo que eso permitió también un criterio. Pero imagínate lo que te decía de la música latinoamericana. El karaoke se inventó en Japón, pero vos llegas a un país de 1.400 millones de habitantes como es China, y ahí tienen, todas las casas tienen un karaoke, y que la canción que te pongan es Bésame Mucho. Entonces, eso ha trascendido. Creo que en ese aspecto, pues, tenemos que darle espectáculos de todo, que puedan valorar, pues, y como decía siempre Raúl, decía, si el problema, dice, no es que nadie va a venir a rescatar nuestra música, nadie va a venir a hacerlo por nosotros, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Pero en eso debemos de darle a los jóvenes, pues, también parte de lo que a ellos les gusta, y sobre todo a la juventud de ahora, que ellos tienen otros conceptos, otros deseos, oyen otro tipo de música. Por ejemplo, aquí han venido cantantes que pues yo ni los conozco, ¿entiendes? Ni te puedo decir el nombre, pero ves que se llena. Y esa es la música que les gusta a ellos. Entonces, habría que seguir haciendo una labor. Pero además, Ni yo los conozco, eso. pero además se requiere de alianzas, hombre. Debe de haber alianzas, por ejemplo, con las radios, debe de haber alianzas con las televisoras. Ahora tenemos más plataformas donde compartir la música, pero una vez que nos aliemos todos en función de eso, pues la música nicaragüense va a dar un salto cuantitativo y cualitativo. Así es que, pues, este es un llamado también a todos los protagonistas que están involucrados en la música, que hagamos una especie de unión y que saquemos y que apoyemos y que empujemos la música nicaragüense. Porque todavía es importante destacar y es importante resaltar los logros de nuestros antepasados, digamos, musicales, pues. Pero hoy en día también hay buena música y hay que darla a conocer. Y hay que darla a conocer. Se da un fenómeno. Cuando nosotros hicimos el disco Raíces, pues se hicieron las mismas canciones, como decimos en música, las mismas vueltas, los mismos compases, solo que Raúl lo trasladó a un formato de camerata. Y con el tiempo ahora resulta que los grupos bailan la versión de la camerata y no la de la marimba. Como dijo el famoso compositor Villalobos, Héctor Villalobos, el folclore es dialéctico, el folclore va cambiando, el folclore se transforma. Por ejemplo, el otro día la compañía de ballet, que diría nuestro hermano William Herrera, hizo una versión de la danza negra, espectacular, pero con zapatillas de ballet. O sea, vos ves el espectáculo, vos ves la obra y vos decís, hombre, cómo hemos transformado. Claro que hay otros que dicen, no, que están haciendo esto malo, que porque son los puristas, pero bueno, son incursiones para renovar el folclore, ¿verdad? Y eso creo que es importante que todos estemos claros. Y yo he escuchado también muchas piezas, obras de jóvenes que las ponen en las redes y vos ves que es una savia nueva
de músicos que ahí tienen mejores condiciones que nosotros, porque antes nosotros teníamos que tener un tocadisco, teníamos que tener esto para escuchar la música, ¿me entiendes? Ahora no, ahora... ¿Cómo ve la música los artistas nicaragüenses de aquí a unos 5 o 10 años? ¿Van a tener mejores opciones de presentar su arte? ¿La gente lo va a conocer más? Bueno, Como visionario del tema. Ya de por sí uno ve en el ambiente cultural nicaragüense una explosión, no solamente en la música, en todo, de artistas con ideas independientes. Hay muchas escuelas de ballet, hay escuelas de danza, hay mucha iniciativa musical, muchos chavalos tocando en espacios donde nosotros tal vez, o los muchachos que hacían más música popular, nacieron. Eso ahora en cada lugar vos ves y escuchás buenas voces. Y muchas de esas voces, por ejemplo, Macoya, La Camerata, ya está, hemos sido una plataforma para proyectar a esos jóvenes. Casi toda la mayoría de los jóvenes con que nosotros trabajamos fueron puestos ahí por nosotros. ¿Por qué? Los descubrimos cantar o cantaban con Macoya o cantaban en espacios culturales. Alguien que a mí me llama siempre mucho la atención por su calidad artística, que ustedes lo tuvieron acá, es Larry. Larry es un muchacho talentosísimo y lo ves tocando, buscándose, digamos, la vida, buscando trabajo, siempre está activado en el género que le pongas, pues, en el que él hace. Pero eso te demuestra que si vos tenés una buena calidad, pues la gente igual te busca. Pero hay muchas agrupaciones que están haciendo de Managua una actividad. Sí, por ejemplo, le voy a mencionar esta historia. El otro día hubo una actividad en el estadio de béisbol. Entonces llegó buen amigo Morris Ortega, entonces dice, Chocho, dice, el béisbol es otro rollo aquí, porque estaba llenísimo. Pero a Morris le ha tocado ir a otros deportes y casi no llega nadie, ni los periodistas llegan, pero el béisbol es otro rollo. En el Teatro Rubén Darío, dice, homenaje a los Beatles se llena. Homenaje a los Bee Gees se llena. Eso. De ABBA tiene 5 días estar lleno. ABBA también se llena. Para el Teatro Rubén Darío, ¿cómo le gusta a la gente esa música, profesor? Es que es lo que comentábamos pues con Ronald, es buena música, buenísima. Casualmente ahorita estamos haciendo un concierto de música japonesa y vieran un tema que hay ahí que parece que es una composición de Donna Summer o de Michael Jackson. Ellos también activaron ese tipo de música en su generación. Entonces, cuando hay buena música, hay buenas ofertas, la gente va. Y sobre todo cuando tenemos ese historial de los espectáculos. Hace poco me llamaron de la Filarmónica de Costa Rica y entonces ellos querían venir o quieren venir. Entonces yo les digo, bueno, que está, yo sé lo que hacen. Entonces le digo, bueno, nosotros hacemos algo parecido. Lo que pasa es que traer 50 músicos, más esto, es costoso. Y las entradas que nosotros ponemos son accesibles. Entonces yo le mandé videos de 17 tributos. Entonces me dice, no, me dice, ya hablamos, me dice, ya ustedes están en eso. O sea que nosotros hemos sembrado a nivel centroamericano, fuimos los pocos que comenzamos con los tributos en el año 2011. Y en Centroamérica eran muy temerosos. Por ejemplo, ese espectáculo de Queen Sinfónico fue espectacular. Creo que poco a poco, pues la gente, al público le va dando opciones. E igualmente tenemos que hacer grandes esfuerzos nosotros, porque igual el jazz no es que no le guste a la gente ni a los jóvenes, es porque no hemos tenido mucho acceso. Por eso estamos haciendo nosotros clínicas, estamos haciendo conversatorios, porque el próximo año, por ejemplo, vamos a tener el festival, el Día Internacional del Jazz, y la idea de los talleres y de los conversatorios es que podamos tener ya algunos muchachos de esos segmentos de los departamentos que puedan participar. Este año fue como difícil porque el jazz es muy exigente, como todo, y entonces no podíamos poner así de repente, no, vamos a hacer esto, no. Estamos haciendo esta especie de actividades para que el próximo año en abril podamos tener muchachos que puedan venir invitados, pues, en su cimiento.
Y a lo mejor podríamos también tener una radio de jazz. Sí. En cada país que uno va. Sí, hay jazz. Aquí mismo en Costa Rica, yo recuerdo cuando viajábamos a Costa Rica, cruzando la frontera nos íbamos deleitando con una radio solo de jazz. Todo eso es cultura. Ahora, el jazz, recordemos que el jazz es muy amplio. O sea, dentro del jazz hay subgéneros, pero amplísimos. O sea, de tal manera que si a vos no te gusta un estilo del jazz, te puede gustar el otro. Una vez más accesible, tal vez. No, y como dice el maestro Ramón, dice, es que no le gusta, pero ¿cómo te va a gustar si no hay? Claro. Es como el género, es como el género del bolero. El género ranchero del bolero, todo el mundo le gusta, ¿me entiendes? Entonces, son géneros que han calado también en la idiosincrasia nicaragüense. ¿Cuál es la influencia más grande que ha tenido Nicaragua en la música? La música mexicana. Olvidémonos, ahí estamos, con los corridos, con los boleros, que el bolero vino de Cuba, pues, pero yo me refiero al bolero ranchero. Pero Nicaragua, su influencia en nuestros campesinos, inclusive desde la época de Sandino, agarró una canción que Adelita, que se la compuso un sargento, Adelita, que también fue una de las primeras combatientes en la época de la Revolución Mexicana. Y esa ya quedó así. Y ¿quién no se acuerda de la Adelita? Y fue un canto que vino justamente acompañando a la lucha de Sandino. ¿Te acordás de la Martina? Sí. Sí. Pero bueno, nos alegra sí el hecho de que las actividades de los artistas, profesor, se mantienen siempre activas, hay dinamismo, las autoridades siempre están ahí pendientes, impulsando, motivando a los chavalos que traten de innovar cosas para futuro. ¿Eh? Sí, yo creo que esto del estudio ustedes van a ver la diferencia porque realmente necesitamos ayudarle a los compositores, a los músicos. Nicaragua no tiene grabado ni el 5% de su venia musical. No tiene. Es amplia, muy amplia. A nivel centroamericano es muy amplia. O sea, yo les pongo un ejemplo. Uno le llama a una sinfónica de Centroamérica, ¿me puedes mandar partitura folclórica? Y se demoran un siglo, a veces no te la mandan, no la tienen con versiones orquestales. A nosotros nos preguntan, ¿tienen música folclórica? Buscamos en la computadora y fácil le mandamos 10 temas. Pero aquí la música, además que es vibrante, es rítmica, es muy alegre, estamos enteros de grabar. Sí, eso del 5%, que no hemos grabado ni un 5%, esa es una estadística tenebrosa. Claro. Sí. Es más, yo les voy a contar una historia que lamentamos no conseguir con el tiempo con don Salvador Cardenal Argüello, porque él fue un investigador que anduvo, igual como anda Wilmo, pero él con su radio, que en su inicio se llamaba Radio Centauro, después Radio Huehuense, que también fue una lástima que ya no está. Y entonces él andaba y él tenía su acervo musical, que fue lo que él heredó en la clase de aficionados para aficionados. Y después ver que, por ejemplo, La Camerata ha grabado casi 500 temas en 25 discos. ¿Ve? Entonces, esa es una música que no estaba grabada. Y ahí desde música, inclusive nosotros grabamos el disco a la Virgen en Misquito, porque allá lo cantan en Misquito, ¿verdad? Entonces, así, si los muchachos se pusieran a grabar los temas románticos que a veces nos mandan, de los dioses del fuego. Todos los temas de los Gastones no están grabados. Digo, están grabados en vivo, pero no con una tremenda calidad. Dicen que en los 70 la gente se identificaba mucho con los grupos nacionales. Y todavía usted pone música de los 70, la gente llama, mira, poneme a los Panzer, poneme a los dioses, a los Rockets. Claro. ¿Será que no había una promoción que no tuviera un grupo. ¿Será que volvamos a esa época en un futuro? Tal vez nos acercamos, pero volver con esa es difícil. Bueno, había un fenómeno en aquella época, que el otro día lo comenté aquí, muchos músicos trabajaban en la radio. Sí. Entonces, obviamente, se autopromocionaban. Eso era bueno.
siempre ha existido en los medios de comunicación, no negamos que que ha habido mucho apoyo también de ellos, pero siempre ha existido cierta apatía de algunos elementos de la radio, de algunos programadores, son bien difíciles. Saludos a José Luis. A veces menosprecian mucho la música nacional. No, el caso de José Luis es un caso entre paréntesis porque él sí, pues siempre Él siempre ponía la música, ¿no? siempre ha apoyado y tiene un banco de música increíble, pues. Él se ha preocupado por eso. Pero en otros casos, en la mayoría, me atrevería a decir yo, de los casos, la gente de radio es bien apática a la música nacional. Y lo peor del caso es que los argumentos que utilizan a veces, por ejemplo, a veces nos critican porque grabamos un cover. Nos critican porque allá hicimos otro cover, en líneas generales, ¿no? Pero cuando hacemos la música original no le paran la menor pelota. Entonces es una gran contradicción, ¿no? Es una gran contradicción, ¿no? Hay un tema de Whitney Houston, ¿verdad?, que apareció en ese disco cuando estaba la fiebre de la película El guardaespaldas. Pero resulta que el temazo era un cover, Sí, no que la lo vi. cantaba, no me recuerdo ahora, pero era 15 a 20 años atrás. I will always love Sí, sí, es un cover. La Dolly Sí, Parton, creo igual. que era. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no es malo. Ese es un problema que tuvo McCoy a sus inicios, que tocaban tan bien que la gente decía que ponían una pista, y ahora lo que ponen muchos grupos son pistas o secuencias, que es válido para la parte de la tecnología, ¿verdad? Entonces, eso sí es cover o no, vos le das tu toque, vos le das tu. Además, mucha gente, a veces, pues es un poco de ignorancia, porque, por ejemplo, los grandes temas mexicanos de la época de los 70, del rock sobre todo, la mayoría eran cover. La mayoría eran cover pasados al español, pues. Pero vos escuchás gran cantidad de música que originalmente era en inglés. Y eso no debe ser ningún pecado. Jamás debe ser ningún pecado, pero hay mucha gente que, bueno, ya sabemos. No, no, y hay temas musicales interpretados por nicaragüenses que son mejores, al menos a mi gusto, mejores que los otros, que los originales. Sí, claro. Yo, por ejemplo, hablando un poco de la música regional, pues yo sé que se había hecho esfuerzo, pero cuando la nueva compañía comenzó con la parte folclórica que grabaron, eso fue una fiebre también. Entonces, o sea, le dábamos a la gente nuestro folclore de la manera más tradicional. Ellos lo hicieron un poco más. Mire, profesor, aquí tuvimos a Erika Seijas y ella interpretó el tema Alma Llanera. He buscado Alma Llanera en YouTube y me han salido mucho. Y con toda la sinceridad, no he escuchado a alguien que la interprete como Erika Seijas. Sí. La tengo grabada. Y con estos micrófonos, ¿qué tal en un estudio de grabación ya con todo que sea pro? Bueno, es que hay mucho sentimiento para Venezuela, por supuesto. No sabía que había venido la chamita. Sí, buenísima. Espectacular. Queremos agradecerle, profesor, su visita aquí en el otro lado del disco. Okay. Vale más que es del disco y no del charco. No, hombre, no vaya a ser. El maestro Ronald Hernández, sí, una leyenda. Sí. Eso de leyenda... Me acuerdo de la leyenda del beso, decía amigo. Del cadejo. No, pero quedó buenísimo. Lo bueno que el programa es todo tiro, pues podemos así hacer una bromita. Si un chavalo quiere aprender a tocar oboe. Tenemos ahí clases para todos los instrumentos. ¿Cuánto vale un oboe? Uf, ese que yo ando vale 10,000 euros. Sí, ahora vale más. Los instrumentos son caros, todo igual, todo. Entonces, ahí en la escuela, Alfredo Barrera, de lunes a viernes de 2 a 5, sábado de 9 a 12, podemos... en el parque tenemos fagot, clarinete, oboe. Es la única escuela que tiene todos los instrumentos. ¿Y les prestan a los chavalos? Sí, les prestamos, sí. Ahí pueden aprender. Tenemos 2 o 3 alumnos, de fagot tenemos. Y como te digo, estamos buscando, tenemos 3 orquestas, una infantil, una media elemental y la orquesta juvenil. Y esto es un proyecto... Ahora, mira qué curioso, el oboe
generalmente se conoce como un instrumento sinfónico, de la sección de madera de la orquesta sinfónica. Y en música popular, vos oís los discos de romance y absolutamente todos llevan oboe ahora. O sea, Porque, como te digo, hicieron unas orquestaciones con una orquesta sinfónica. pero además el oboe tiene un papel importante en esos arreglos. Porque, bueno, no todos los instrumentos juegan un papel protagónico, digamos, pero en este caso el oboe, en los arreglos, en la mayoría de los arreglos de Luis Miguel, juega un papel bastante importante. Sí, nos deleitamos con Love is Blue, el amor es azul. Estoy fuera de forma, Mire, porque esto de nuestros trabajos pues consume mucho tiempo, pero ahí tratamos. Y también he andado con un problema dental que me están chequeando, entonces tengo que hacer una pausa. mire, se va a ser difícil, sí, tocarlo. Sí. El oboe es un problema porque en menos de 1 milímetro tiene que pasar la columna de aire. Y eso que no les mostré, yo puedo hacer la respiración continua. Yo puedo tocar y sigo tocando y respiro con la nariz. Le llaman respiración continua. Es un instrumento que la boquilla, ustedes ven el montón ahí, pero depende mucho el tiempo, la humedad, cuando hay mucho calor, es complicado. En lo que otro instrumentista toca piano, otro instrumentista agarra la trompeta, la flauta, nosotros nos pasamos horas haciendo la boquilla, horas, probándola, es complejo. Pero bueno, eso es lo que nos gustó. Sí, lo que me asustó fueron los $10,000 para comprarse un oboe. 10,000 euros. Euros para comprarse un oboe. Bueno, y eso hay otros más caros. No, otros más carísimos. Otros más carísimos. Sí, ahí, por ejemplo, como en los deportistas, hay artistas, digamos, deportistas que están con la Nike los uniformes, las marcas, Adidas. También las grandes marcas de oboe tienen el solista Marigó, el solista Yamaha. Sí, entonces porque son los top. Ustedes que hay veces viendo a uno se entusiasma, me llamó la atención, eso voy a aprender de oboe. Sí, voy a aprender. Vas a ir a aprender de oboe. Voy a aprender. Ahí colgados los saxofones porque se los presté porque iba a aprender. No, me Tiene en la pared. Pero bueno, ahí va a aprender. Le agradecemos mucho, profesor. Mi estimado Ronald, tuvimos al profesor Ramón Rodríguez. Bueno, estamos ahí. Es un lujo para nosotros tenerlo aquí por su tiempo, aunque tiene mucha disposición, pero le falta tiempo. Sí. Pero bueno. De apoyar hasta donde... Ese es el problema, como decía un amigo norteamericano que tocaba en Mancotal, de ser un hombre importante. Ahí está. Amigos, estamos llegando al final del otro lado del disco. Esperemos que hayan disfrutado este programa. El próximo sábado vendremos con otro gran programa aquí a través de la mejor emisora del país, Tu Nueva Radio Ya. Pasen muy buenos días.